por favor también nos brinde un mensaje. Muy buenas tardes a todos. En nombre del Colegio de Economistas de Nuevo León, saludo y doy la bienvenida al doctor Santiago Nieto y agradezco al Centro Civitas y a Redes Quinto Poder la oportunidad de participar en este importante evento. Doctor Nieto, muchas gracias por la distinción que hace a estas tres organizaciones ciudadanas al exponer un tema tan importante y de tanta actualidad como es la extinción de dominio. Aunque este tema viene a la conversación cuando se habla de acciones penales en contra de integrantes de la delincuencia organizada o de funcionarios corruptos, en realidad en términos generales se sabe poco de él y con muchas imprecisiones, como bien decía Juan Manuel ahorita de Redes Quinto Poder. Por lo que el conocimiento y la experiencia del doctor Nieto sin duda nos darán mucha luz sobre la extinción de dominio. Como dice el título de su conferencia, conoceremos los mitos y realidades sobre la extinción de dominio en voz de una autoridad federal de primer nivel, como es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Por otro lado, quiero comentarles que quienes integramos el Colegio de Economistas de Nuevo León estamos muy contentos por coincidir con el Centro Civitas y con Redes Quinto Poder, dos organizaciones ciudadanas muy enfocadas en la creación y fortalecimiento de la cultura de la legalidad. A simple vista podría parecer que no hay mucha relación entre el quehacer de los economistas, que manejamos números fríos, y sus conceptos difíciles de entender, y los miembros de estas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos. Además, en esta audiencia, doctor Nieto, quiero comunicarle que hay legisladores, funcionarios, exfuncionarios públicos, exgobernadores, empresarios, líderes sociales, periodistas, etcétera. Como podrá darse cuenta, doctor, aquí está representada en buena medida la sociedad nuevoleonesa, una muestra de la unidad y la colaboración con la que vivimos y convivimos en Nuevo León y del interés que todos tenemos por conocer más a fondo el marco legal en el que debemos desempeñarnos. Y déjeme decirle que esta pluralidad no se da solo por la facilidad que nos brinda la tecnología de la videoconferencia, como es el día de hoy, sino que así sucede también cuando hemos tenido la posibilidad de tener encuentros de forma presencial. Independientemente de nuestras actividades y perfiles profesionales y laborales, todos formamos parte de la misma sociedad nuevoleonesa que trabaja unida por seguir progresando y generando oportunidades de desarrollo para todos en un marco de respeto a las leyes. Sea usted bienvenido, aunque sea virtualmente, y muchas gracias por compartirnos su tiempo y sus conocimientos. Gracias al Centro Civitas y a Redes Quinto Poder. Adelante. Adelante, doctor Santiago Nieto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene usted el micrófono. Bueno, primero, una disculpa a todas y a todos por el retraso. Quiero agradecer mucho al Centro Civitas, a Redes Quinto Poder y, por supuesto, al Colegio de Economistas, al licenciado Carlos Garza por esta invitación. Quiero compartir una pantalla, si me lo permiten, es una presentación sobre los temas que está viendo la Unidad de Inteligencia Financiera en esta materia. Y yo creo que si nos vamos al análisis de las recomendaciones de Gafi y el informe de evaluación mutua que tiene México, creo que el punto nodal, tenemos dos puntos nodales de menor desarrollo. El control de las actividades vulnerables, ese es uno, que tiene que ver evidentemente con servidores públicos en materia de fe pública, con fedatarios públicos, notarios, corredores, etcétera, con servicios profesionales, incluyendo evidentemente economistas, contadores, abogados, abogadas, etcétera, vendedores de autos, de joyas, de arte. Digamos, esa es una parte que tenemos todavía pendiente y que esperemos que en este periodo de sesiones el Congreso de la Unión pueda generar una reforma que nos permita cumplir con los parámetros internacionales. Y el segundo tema que tenemos como una asignatura pendiente tiene que ver con el incremento de las sentencias y el decomiso de los bienes e instrumentos del delito, lo cual incluye ya en nuestra legislación tres modalidades: el abandono, el aseguramiento ministerial y el posterior decomiso por un juez penal, y finalmente la extinción de dominio. De los tres,
el mecanismo que menos hemos utilizado en realidad como país es la extinción de dominio, y en realidad creo que es uno de los temas centrales de revisión respecto a la efectividad del sistema de prevención del lavado de dinero. Yo no tengo problema mayor con y creo que hemos avanzado muy bien, y de hecho en la última recalificación de Gafi presentamos la recalificación de 7 recomendaciones de las 40 y tuvimos una recalificación positiva de 6 de las 7, 3 como cumplidas, 3 como mayoritariamente cumplidas. Y bueno, digamos que no vamos mal en esa materia. Tenemos 8 recomendaciones cumplidas en este momento. Solamente tenemos una no cumplida, tenemos 9 parcialmente cumplidas y el resto, 22, están mayoritariamente cumplidas. Nuestro sistema, digamos, en términos normativos es muy exitoso. El tema es cómo lo trasladamos a la discusión de la efectividad. Y en la efectividad, pues realmente tenemos ciertos problemas y ciertos inconvenientes importantes, y uno de ellos es precisamente cumplir las recomendaciones 38, 39, la 4, vinculadas con el aseguramiento, el congelamiento de cuentas, pero también con la extinción de dominio. Ahora, quisiera dividir mi exposición en 3 partes. Una parte sobre la UIF, cómo funciona, un poco para dar una idea de cómo la UIF interviene en esta materia. Segundo, algo sobre extinción de dominio propiamente dicho, cómo fue nuestra reforma constitucional, nuestras reformas legales. Y tercero, pues, con datos estadísticos de cómo está funcionando el tema, o cómo no está funcionando el tema en este punto particular. Ahora, ¿qué es la UIF? Bueno, México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional desde el año 2000. Gafi, de hecho, desde el 89 se crea por un encuentro del G7, y en el año 2000, perdón, en el año 1990 empieza a funcionar. Para 1996, en noviembre de 1996, Gafi emite sus 40 primeras recomendaciones que se han ido actualizando. Los temas siguen siendo los mismos, pero las problemáticas son distintas. En 1996 no hablábamos de criptomonedas, evidentemente, no hablábamos de fentanilo, que bueno, no hay una definición particular sobre fentanilo en las recomendaciones, pero lo que quiero plantear es la transformación de las mecánicas de lavado de dinero en las sociedades contemporáneas. Y bueno, la recomendación 29 de Gafi lo que dice es que tiene que haber una agencia central responsable de recibir, analizar y diseminar información relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo. Aquí yo creo que hay una parte importante que hay que señalar. Hemos generado una política nacional que de hecho no se inició ahora, se inició en la época del expresidente Calderón, de hacer unidades de inteligencia patrimonial económica. Calderón se quedó en 11, al final del sexenio de Peña ya solamente funcionaban 3, aunque 7 estaban instauradas de nombre, porque además en la época de Peña Nieto una de las cosas que no les interesó, entre muchas otras, era el combate a la corrupción, el combate al lavado de dinero, y finalmente el tema central es que en este momento ya tenemos 30 y de hecho Nuevo León es un estado en el cual hay 2 instancias que desarrollan desde el punto de vista normativo las funciones de unidad de inteligencia patrimonial económica. Ahora, ¿esto viola la recomendación 29 de Gafi? Pues la respuesta es no. Y no porque son 2 áreas competenciales distintas. Lo que ve una UIP es el registro público de la propiedad, del comercio, registro civil, ven temas vinculados con vehículos, con catastro, prediales, y lo que ve la UIF son temas financieros, es decir, banca múltiple, sociedades de ahorro y préstamos, sociedades cooperativas, ahorro para el retiro, es decir, vemos otro tipo de competencia tanto en el sector financiero como en el sector no financiero. Y bueno, ¿qué hace la unidad? La unidad recibe información de sujetos obligados y de organismos supervisores, y además de las instancias donde tenemos algún tipo de convenio. El INE, por ejemplo, nos pasa la información de todos sus proveedores, de los candidatos, de las candidatas para poderlos analizar. El caso particular de los convenios signados, por ejemplo, con
la Comisión Nacional Antisecuestros es tener la información de sus bases de datos para poder hacer un match y encontrar que pudiera haber alguna operación de lavado de dinero relacionada con el secuestro o la extorsión. Y bueno, pues en realidad estamos recibiendo en lo que va del año, llevamos unos 111,000 reportes de operaciones inusuales, es donde se rompe el perfil transaccional de los clientes usuarios de la banca. Llevamos poco más de 4 millones de operaciones relevantes, mayores a $7,500. Y por otro lado, llevamos casi 3 millones, 2,900,000 avisos de los sectores no financieros, es decir, de las actividades vinculadas con las APNFDs, ¿no? En México las llamamos sujetos obligados por actividades vulnerables y tienen que ver con todo este tema de lavado de dinero vinculado con casinos, vinculado con tarjetas prepagadas, vinculado con tarjetas de crédito no bancarias como American Express, etc. El dinero se recibe, la información se recibe respecto al ejercicio del dinero en infraestructura tecnológica. Ahí hay mecanismos de seguridad de la información, repositorios de información, y después pasa al análisis estratégico. El análisis estratégico es axiológicamente neutral. Se hace un algoritmo que realizan aquí matemáticas actuarias y ellos hacen los cruces de lista, por ejemplo, con las listas de Naciones Unidas en materia de terrorismo, con las listas de personas bloqueadas de la UIF, con el 69B del SAT, entre otras personas, y se obtienen modelos de riesgo y aplicativos para la consulta. El modelo de riesgo nos permite detectar a través del algoritmo qué actividad o qué persona podría estar más cercana a estar cometiendo un acto de lavado de dinero. La escala es de 0 a 10, no estamos más cerca del 10, hay más oportunidad de que exista lavado de dinero. Y ya cuando estamos en el ámbito, digamos, de generar un caso, entonces la información pasa de análisis estratégico a análisis operativo. Ahí se planea, se recolectan vasos, se evalúa, hace una integración y análisis y se presentan resultados ante las distintas instancias. La última parte tiene que ver con la diseminación, lo hace asuntos normativos a partir de las tipologías a nivel supranacional, a partir de la comunicación y los incluso concursos que hay en materia de combate al lavado de dinero por parte de organismos internacionales. Y en el área de procesos legales, básicamente ante la Fiscalía, pero no solamente ante la Fiscalía, se presentan denuncias ante las fiscalías locales, ante las secretarías de la Función Pública, entre otros espacios. Aquí, por cierto, están los acuerdos de bloqueo, aquí están los procesos legales, y en realidad es como una actividad muy completa que permite dar cuenta de qué es lo que está pasando en el país. Ahora, ¿cuál es el tema? A ver, yo creo que habrá que pensarlo en este sentido. Hay una afectación, el hecho de que se permita la corrupción, por ejemplo, genera concentración de riqueza y de poder, y eso afecta a que todas las personas tengan un buen sistema de alumbrado público, un buen sistema de bacheo, un buen sistema de, no sé, seguridad pública. Por tanto, el combate al lavado de dinero es importante. ¿Y qué tiene que hacer la unidad? Pues denunciar ante el Ministerio Público los delitos, que es algo que Estados Unidos, por ejemplo, no tiene. Hacer el congelamiento de cuentas, es algo que Estados Unidos no tiene. En FinCEN se lo tiene más bien en OFAC. Y bueno, pues la presentación de denuncias, coadyuvar con las autoridades competentes en los procesos penales relativos precisamente al lavado de dinero y coordinar el seguimiento de denuncias formuladas por la unidad desde su presentación. Yo creo que esto nos podría resumir toda la actividad de la unidad en 4 grupos. Denuncias por ORPI, proporcionar información y aportar datos de prueba tanto al Ministerio Público de la Federación como a los locales, dar seguimiento de las denuncias formuladas y coadyuvar con la Fiscalía en los procesos penales. Una cosa que nos piden mucho es que podamos hacer un requisito de procedibilidad para que ellos puedan promover por lavado de dinero. ¿Qué sucedió? ¿Y qué gran discusión tuvimos en los años anteriores?
el hecho de que no había claridad respecto a la naturaleza constitucional de la extinción de dominio. Al final se discutió si tenía que ser un juez penal, o si se violaba la presunción de inocencia, porque había una sanción. La verdad es que al final lo que dijo la Suprema Corte fue que no había sanción, que es una medida precautoria, lo mismo que el congelamiento de cuentas. Y segundo, que es algo importante, el Ministerio Público lo ejerce sí, pero no vía jueces penales, sino más bien vía jueces civiles. Se presenta un proceso jurisdiccional para que los jueces civiles señalen que no sé, elemento de importación del comercio exterior tuvo algún origen ilícito y por tanto la idea es que se tenga que extinguir el dominio. Yo creo que el hecho de que sea de naturaleza civil implica que no hay un prejuzgamiento respecto a la responsabilidad penal. Eso le corresponderá a los jueces penales, pero sí permite tener una reacción inmediata para poder controlar la información, controlar los recursos, controlar los bienes muebles, los bienes inmuebles y, por supuesto, las cuentas en lo que nos toca a la unidad de inteligencia financiera. Es procedente solo sobre bienes de carácter patrimonial que no se pueda comprobar y por tanto aquí hay una, digamos que inversión de la carga de la prueba. Ya no se trata que la persona pueda acreditar su inocencia y la fiscalía pueda o no acreditar la responsabilidad penal del individuo, sino aquí la sede es de naturaleza civil y lo que se hace es, como no existe, digamos, certeza de qué fue lo que hiciste, entonces la única opción es poder generar un acuerdo, una sentencia de extinción de dominio para efectos de que los recursos de procedencia ilícita no permanezcan en el sistema financiero. A partir de la reforma constitucional viene la expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que básicamente se va a fundar en convenciones de carácter internacional y a partir de ello decir que en conformidad con el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución, entre otros hechos susceptibles de generar la extinción de dominio, se encuentran evidentemente las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, esto tiene que pasar ante un órgano jurisdiccional y este órgano jurisdiccional siempre tiene mecanismos de defensa para que se corrijan o mejor dicho, los ciudadanos tienen mecanismos de defensa para que se corrija cualquier tipo de acto indebido de los juzgadores de primera instancia, que es lo que tenemos también en materia de extinción de dominio. Ahora, ¿cuál es el tema central? El no acreditamiento. Si una persona no puede acreditar el origen de los recursos, pienso en el juez de Oaxaca que tenía 50 millones en sus cuentas que no podía comprobar, pienso en César Duarte, ¿no? César Duarte tenía un rancho de las dimensiones mayores al estado de Chihuahua, perdón, miento, a la capital del estado de Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Pienso en los bienes de Humberto Moreira, pienso en los 2,000 millones de pesos que Peña Nieto y sus empresas sacaron del país. Es decir, cuando no hay forma de que tú puedas acreditar que hay una conducta de naturaleza jurídica que permita justificar los recursos, evidentemente estamos en un caso de ilicitud y de recursos provenientes de algún tipo de ilícito. Y aquí hay que distinguir el ilícito que cometen las autoridades que desde arriba hacia abajo van operando para poder sacar el dinero vía empresas fachada del sistema financiero y el modelo inductivo que implica que el dinero se encuentra afuera, se encuentra en la realidad social y se va insertando el sistema delictivo con menor proporción, pero siempre guardando ciertas dinámicas que están relacionadas evidentemente con el narcotráfico. En ese contexto, hasta hoy se han iniciado 386 casos relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no todos, o a casi ninguno en realidad, ha llegado a la extinción de dominio. Bueno, esto me lleva a distinguir entre dos cosas. Uno, la extinción de dominio y dos, el tema de las cuentas abandonadas. La UIF tiene temas de cuentas abandonadas muy grandes desde hace muchos años.
y es algo que está relacionado con el hecho de que las cuentas quedan abandonadas, la gente ya no la reclama o por otro lado la reclama tardíamente y por tanto pues, hay que dictar una sentencia, una resolución administrativa por extemporaneidad, pero el punto central es cómo hacemos para recuperar el dinero que ha sido producto de la corrupción, de los temas de trata de personas, de los temas de financiamiento ilícito al terrorismo, etc. Lo que hemos hecho es plantear una reforma ante la Comisión Nacional, ante la Cámara de Diputados, que todavía no se resuelve, y después el hecho de que la Secretaría de Hacienda deba determinar si existen algunas operaciones que permitan ejercer la acción de extinción de dominio. En ese sentido, lo que hemos pensado es una reforma al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Por qué esta ley? Porque esta ley regula las entidades financieras y señala qué es lo que se tiene que hacer. Y se establece que la UIF es la instancia competente para efecto de que pueda extinguir el dominio o solicitar, mejor dicho, la UIF al Ministerio Público, el Ministerio Público al juzgador, extinción de dominio de algún caso en particular. Yo creo que es básicamente tener entendido que el artículo se escribe y se difunde de naturaleza ordinaria o normal, pero que sí existe un tema respecto al caso de los activos virtuales. Tenemos oficinas de activos virtuales que ni siquiera trabajan en México, que no dan aviso en México, y tenemos otro tipo de empresas que también pueden estar generando actos de corrupción. Por tanto, es importante avanzar en esto. ¿Cómo van las reformas de cuentas abandonadas? Nuestra posición es, si hay una cuenta abandonada que nadie reclama en 90 días, que se pase directamente a la Tesorería de la Federación o al Instituto para devolver al pueblo lo robado. Actualmente la iniciativa se encuentra en la unidad de bancos, valores y ahorro para su análisis y realiza solamente la UIF una petición de acuerdo con las autoridades, en virtud de que el dominio del ejercicio de la acción penal le corresponde solamente en nuestro país al Ministerio Público. Ahora, nosotros hemos pensado que valdría la pena que la UIF tuviera esta facultad, sin embargo, hasta este momento pues, no ha sido regular. Ahora, ¿cómo andamos en los montos bloqueados, no reclamados? Va a depender de los casos, pero bueno, tenemos 551 millones de pesos designados, 225 millones en personas que se encuentran bloqueadas. Y bueno, todo ello nos permite generar que en estos temas en particular tenemos 677 millones de pesos que podrán ser utilizados para otra forma. En total, los números que tiene la UIF en materia de congelamiento son más de $7,000. Y bueno, en este contexto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, generar grupos de trabajo, los task force, generar casos seleccionados, buscar interacción con instancias en Estados Unidos y en México, presentar los denuncios relacionados a Scrapa y analizar conjuntamente los elementos para el aseguramiento de los recursos bloqueados y su transferencia al INDEP y al ejercicio de las acciones legales. Tenemos 5 casos, por ejemplo, en donde, son los casos de resumen a los que me referí hace rato, hay 130 millones bloqueados, 127 millones bloqueados, 9 millones bloqueados, que valdría la pena que se fueran en alguna instancia de naturaleza público-privada, pero que sirvieran para algo. Y creo que esto me lleva pues, a plantear un poco sobre las estadísticas. ¿Dónde empezamos? Empezamos la administración con 161 denuncias durante el primer año. El segundo año pues, ya estábamos en 130 y esta disminución corresponde no a otra cosa más que la pandemia. Ahora estamos en 88 a la mitad del año. Yo creo que vamos a poder superar o incluso duplicar el caso de 2018. Ahora, 19, perdón. Ahora, ¿cuántas personas físicas tenemos denunciadas? 14 personas físicas en 2018,
475 en 2019, 555 en 2020, 178 en 2021 para 181 en total. Y en ese sentido, también no solamente tenemos competencia en el ámbito penal, sino también en el ámbito administrativo. Igual que cualquier servidor público federal, se tiene la obligación de presentar una queja en contra de los particulares cuando están incurriendo en algún tipo de actividad violatoria del marco normativo. Y aquí tenemos 91 vistas presentadas en 2019, 119 en 2020 y 50 en el año 2021. Aquí yo les diría, a ver, faltaría nada más, quiero mostrarles una lámina. Mostrarles una lámina. ¿Cómo nos encontramos en cuanto a la lista de personas bloqueadas? La verdad es un campo creo que interesante. Tenemos más de, en lo que va del año, 6.558 cuentas bloqueadas contra 21.000 en 2020 y 12.000 en 2019. Y finalmente, los montos bloqueados son más de 5.300.000, no es más, 5.000 millones, más de 6.000 millones de pesos, casi 6.500 millones de pesos. Por otro lado, tenemos 233 millones de dólares bloqueados y una cantidad mucho menor en euros. ¿Qué significa esto? Que finalmente la unidad está generando un proceso para poder detener el dinero y que ese dinero no sea utilizado de forma ilícita o ilegítima por parte de nadie. ¿Qué yo dejaría nada más sobre la mesa? Hemos estado trabajando en un contexto de mucha necesidad de que las cosas funcionen bien para el país. Nuestra posición no es otra más que luchar por el país, sea con el gobierno que sea, y creo que lo que hemos estado viendo aquí es que se ha avanzado en la materia de combate al lavado de dinero, pero todavía tenemos temas y muchos temas que son pendientes. Yo le quisiera, veo alguna pregunta si se ha ejecutado alguna acción de dominio. Creo que teníamos 4 hasta hace unos meses presentadas y no se habían ejecutado, y yo creo que tenemos que ir avanzando en eso. Por ejemplo, pienso en el tema de trata, pienso en el tema de tráfico de migrantes. De repente tenemos cantidades importantes, 120 millones, 80 millones de dólares, y no lo terminamos judicializando. Y eso creo que es una parte central a la que la Fiscalía General de la República tiene que meterse. Yo, por mi parte, esto sería todo. Pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias a todos y todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Santiago Nieto. Tenemos algunas preguntas de nuestros espectadores. No sé si guste que las hagamos en grupo de 2 o de 3 o individualmente una pregunta. Ustedes digan. Muy bien. Bueno, las primeras 2 preguntas que tenemos, el doctor Todd hace la siguiente pregunta en relación a la relación entre la UIF y la Presidencia de la República, si hay una relación directa, dependiente, independiente, es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, de parte de Sócrates Rizo, nos pregunta que ¿cuáles serían los principales mecanismos y ejemplos de lavado de dinero? A ver, respecto a la Presidencia de la República, mi punto es que en el diseño constitucional mexicano, la titularidad de la UIF no depende de un servicio civil de carrera, como en otros países hay, y yo creo que eso es muy positivo. Por ejemplo, Chile, por ejemplo, Perú, por ejemplo, Ecuador. Pero también, y por tanto, la unidad forma parte de la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda forma parte del Ejecutivo Federal. Hay economía técnica de gestión, sí, la recomendación 29, más que la recomendación 29, las notas interpretativas de la recomendación 29 exigen que exista una autonomía. Por supuesto que al formar parte del gobierno y formar parte de la administración del Ejecutivo Federal, hay temas que se tienen que compartir, incluso que se comparten con otras áreas, como la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional,
la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, el intercambio de información no tiene que estar restringido a solamente a la unidad, sino la unidad ser un vehículo para poder encontrar datos respecto a las operaciones financieras fraudulentas, particularmente en temas de lavado de dinero, de tráfico de armas, tráfico de órganos, trata de personas y, por supuesto, los temas vinculados con corrupción. Ahora, respecto al tema que se había planteado, digamos, a la segunda pregunta, que era una pregunta relacionada con Sócrates Rizo, que el tema, que creo que era un tema importante sobre los mecanismos, ¿no? Y ejemplos de lavado de dinero. Mecanismos. Hoy, a ver, se lava dinero en hoteles, en restaurantes, en centros cambiarios, y cada tipología es distinta, ¿no? Por ejemplo, una casa de cambio te permite cambiar $300 identificándote, y si tú eres PEP, no te pueden cambiar ningún peso. En cambio, un centro cambiario puede cambiar hasta $10,000 diarios. ¿Para qué alguien necesitaría $10,000 diarios? Eso me parece un exceso. Y, por tanto, yo creo que esa es una parte en la que tenemos que mejorar la regulación para que los centros cambiarios restrinjan un poco el uso, sobre todo de dólares en efectivo en nuestro país. Ejemplos de lavado de dinero. Hoy se lava dinero pues, en activos virtuales, por ejemplo, en obras de arte, se lava en fútbol, se lava en deportes olímpicos, lo cual es terrible, en casos de artistas. Es decir, tenemos una gran problemática respecto a la diversidad de la labor de lavado de dinero. Yo creo que entre otros casos de lavado de dinero que yo, digamos, tendría en mente, por ejemplo, tienen que ver con los hackers, ¿no? Los hackers en León lo que hacían era tener la capacidad técnica para introducirse al sistema financiero, se introducían y terminaban retirando recursos en efectivo de los cajeros que ellos querían o transfiriéndose Space a sus propias cuentas. 24 vehículos de alta gama compraron en un año y solamente entre el H1, el líder, y la esposa tuvieron más de 90 millones de pesos pagados en una tarjeta American Express. Que pagaban en efectivo. La trata de personas, ¿cómo se da? Se puede dar desde el secuestro, el enamoramiento de la niña, hasta casos en donde utilizan empresas fachada para atraer personas del extranjero. Cuando llegan del extranjero les quitan su pasaporte, las obligan a prostituirse y entonces el pago de los clientes a las niñas es vía empresas fachada que le pagan a los tratantes directamente o el dinero en efectivo a la víctima que se lo termina dando al tratante. Entonces, digamos, tipologías tenemos muchísimas sobre secretarios, digamos, sindicatos corruptos, cohecho internacional, temas relacionados con tráfico de armas, tráfico de drogas. Lo pueden revisar ustedes en la página de internet de la unidad, ¿no? Y bueno, no sé, ¿si hay algún comentario? Pues tenemos un par de preguntas más, doctor. Sí, claro. Isabel Sierra pregunta que si desde la UIF se ha construido algún indicador que permita evaluar la reparación de los daños a la hacienda pública o algún indicador que permita evaluar el congelamiento provisional de cuentas en las entidades federativas. Y María Salomé nos pregunta que si hay algún portal de acceso en donde los ciudadanos puedan denunciar directamente de forma anónima el cambio. Sí, pregunta que si hay alguna forma de hacer denuncias. Creo que está en silencio, doctor. Respecto al tema de la denuncia, sí, se pueden mandar correos a los correos electrónicos contacto@uif.mx. Hemos encontrado además páginas falsas o correos falsos que han sido denunciados tanto en Estados Unidos como en México respecto a la propia unidad de inteligencia financiera. Por supuesto, puede haber presentación por escrito en la oficialidad de partes, que es Constituyentes 1001 en la Ciudad de México respecto a algún tema de corrupción o de lavado de dinero. Trabajamos en dos vías, una vía que es la vía del modelo proactivo, que es axiológicamente neutral, lo que salga del sistema, lo que el sistema nos diga en materia de corrupción, en materia de trata, y por otro lado, tenemos un sistema reactivo,
que dependerá de lo que nos piden las autoridades. Por ejemplo, Cabeza de Vaca fue un caso que nos lo empezaron a pedir las autoridades. No nació de mutuo propio de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y por tanto, yo creo que uno de los temas centrales a futuro, a corto plazo, tiene que ser cómo generamos mecanismos para que no solamente generemos un congelamiento de cuentas de la persona, sino que tenga literalmente una muerte civil. Es decir, que ningún vendedor de auto, vendedor de joyas, desarrollador inmobiliario, casinero, no sé, vendedor de criptoactivos pueda utilizar el sistema para que sea pagado. ¿Cómo estamos ahorita en criptoactivos? La verdad es que tenemos como 4,000 avisos que nos han dado las 23 plataformas registradas en nuestro país. Estamos en tratos y hoy precisamente publicamos un criterio para señalar que tienen que darnos avisos las plataformas que aunque no estén en el país estén funcionando y que permitan trasladar dinero del país en criptoactivos. Y yo creo que esa es la parte, bueno, central, ¿no? Poder generar mejores canales de comunicación con la sociedad y con todos. Muy bien, tenemos algunas otras preguntas aquí en el chat. Oscar Rangel preguntaba ¿a cuánto asciende el monto de las cuentas bancarias abandonadas? Creo que ya ahorita lo mencioné en una de las diapositivas. Y también Yolanda hace la siguiente pregunta. ¿Puede el presidente por sí decir si se ejecuta alguna extinción de dominio? Esas serían las siguientes dos preguntas. A ver, dos temas. Respecto al primero, en realidad los casos fueron casos propuestos de nosotros a la Fiscalía General de la República, porque la única instancia que puede solicitar vía un juez civil la extinción de dominio son la propia Fiscalía General de la República. Hubo algún momento una iniciativa que hablaba de que la UIF podría solicitar, pero bueno, era solicitarlo en los términos de la Constitución, y la Constitución solamente permite hacerlo a la Fiscalía General de la República. Eran 5 casos y los montos llegaban a casi 300 millones de pesos, pero yo creo que la respuesta, y respecto a las cuentas bloqueadas, teníamos, como se ha dicho, más de 6.500 millones de pesos bloqueados, pero que en este momento que digamos que pudiéramos, si vino una reforma legal, ser trasladados a la Fiscalía o al INDEP o a la TESOFE, porque realmente vamos a estar hablando de una cantidad muy reducida. Estamos hablando de unos 1.200 millones de pesos que podríamos mandar a estas autoridades. Muy bien, doctor. Tenemos algunas otras preguntas. Alejandro Vélez, si se ha ejecutado la extinción de dominio a arrendadoras de inmuebles. Y Pilar Herrera pregunta si los 90 días para que se dé la devolución de los recursos a las cuentas, ¿a partir de qué momento empiezan a contar esos 90 días? Un tema importante, lo primero, el presidente de la República puede ordenar la extinción de dominio, no, le corresponde solamente a la Fiscalía General de la República. Es más, nosotros lo podemos solicitar a la Fiscalía, pero la Fiscalía, si no quiere, podrán no actuar, no pasa nada. Respecto a si ha ejecutado la extinción de dominio a arrendadores de inmuebles, no, pero evidentemente los temas de inmuebles, tanto arrendamiento como compraventa, como los desarrollos inmobiliarios, son 3 de las actividades que mejor vigilancia deben tener en materia de lavado de dinero, porque se utilizan el pago de dinero en efectivo, que es utilizado en parte para la renta, para la adquisición o para el desarrollo inmobiliario, puede provenir de fuentes de naturaleza ilícita, lo cual es desafortunadamente cierto y puede estar ocurriendo en cualquier momento. Muchas gracias. Hay otras 2 preguntas. ¿No sé, Juan Manuel? Sí, doctor, si me permite, gracias, Sam. Aquí hay una pregunta que ha sido muy recurrente. La gente tiene miedo y piensa que si alguien dona, aportas una aportación a una asociación civil, a la iglesia, lo que tú quieras, a una empresa, y si alguien de esas personas que aportó dinero tiene alguna, pues
delincuente, pues, ¿qué afectación tienen las demás personas o la empresa al interior? Porque se tiene entendido que con esa sola cosa ya mancha a todos y van a ir por todas las personas y las van a meter a la cárcel o les van a congelar sus cuentas. No sé si tienes información y nos quisieras compartir para que quede claro el asunto y si quedó clara la pregunta. Sí. No, a ver, muy claro. Primero, los donativos es uno de los temas que son avisados por parte de las organizaciones sin fines de lucro, cualquier tipo de donativo que es recibido para efecto de que la unidad analice la información. Yo ahí lo que diría es, la organización sin fin de lucro, la organización de la sociedad civil, lo que tiene que hacer es tener una debida diligencia del cliente. Entonces, saber quién es su cliente y saber cómo está operando o de dónde obtiene sus recursos. Si hay una debida diligencia del cliente, esa OSFL nunca va a tener problemas. Segundo punto, Gafi lo que ordenó en su recomendación 8 es precisamente por los problemas de Medio Oriente, y pienso hoy en Afganistán, fue que todos los donativos que recibieran las organizaciones sin fines de lucro tenían que reportarse en temas de financiamiento del terrorismo. Nuestro punto de partida y de vista es que realmente el problema de financiamiento del terrorismo no es un problema para nosotros. Evidentemente es de Estados Unidos, pero no de nosotros. Nuestro problema está en lavado de dinero vinculado con el narcotráfico, está en tener 19 organizaciones criminales de alto impacto en el país, 2 de ellas de características supranacionales, Cártel Jalisco y Santa Rosa de Lima. Y bueno, por supuesto, en un tema que es central, y es que el 70% de las armas que ingresan a nuestro país y son decomisadas provienen de Estados Unidos. Entonces, mientras no se cierre la adquisición de armas en Estados Unidos, la violencia en nuestro país no va a disminuir. Ahora, otro tema que tienen que ver las organizaciones sin fines de lucro, y este sería mi tercer tema, es la no devolución. O sea, muchas organizaciones lo que se les pide es, saber, te doy 100 millones de pesos, pero tú me regresas mañana, pasado mañana, 90 millones. Entonces, esto lo que hace es lavar el dinero vía organizaciones sin fines de lucro. Y esto nos parece evidentemente un error porque sí tienen que ser avisados. Yo quiero pensar en el tema de la Caja Libertad, la Sofipo Libertad en Querétaro. Bueno, en Querétaro no tenía presencia en 22 estados y además era muy importante y había más de 2 millones de cuentavientes ahí. Yo creo que el tema de libertad es un tema neurálgico por ello. O sea, ¿qué fue lo que hicimos? Sí las denuncias, sí la investigación, sí los casos, pero al final del día fue quedarnos ahí, que es lo mismo que puede pasar con una organización sin fin de lucro, quedarnos ahí para efecto de no generar una percepción de corrupción o de ilicitud que hiciera que todas las personas que fueran parte de la Sofipo quisieran retirar su dinero. ¿Qué hubiera pasado? Que la Sofipo de 2 millones de cuentas hubiera colapsado y no habría forma de poder rescatar a esas personas, salvo que hiciéramos evidentemente otro FOA-PROA, que no creo que sea la idea de nadie, ¿no? Al contrario, creo que tenemos que avanzar en mecanismos que nos permitan cumplir con las obligaciones del sistema financiero internacional en vez de estar generando políticas de desgaste a nivel internacional. Ok, nomás para insistir en el tema porque fue muy recurrente. Cuando das el aviso a la UIF, ¿con eso está vacunado el organismo? ¿Ya Sí, con eso? sí, por supuesto. Con el aviso a la UIF es más que suficiente, porque ya es responsabilidad de la UIF de hacer la investigación, tanto la UIF como el SAT en su caso, hacer la investigación de que si se trata de una operación de lavado de dinero, por supuesto. Muchas gracias. Tenemos, como mencionaba, un par de preguntas más. Andrea pregunta que todo lo que trabaja en la UIF funciona muy bien hablando en temas de cuentas bancarias, pero pregunta ella cómo se hace persecución en temas de manejo de efectivo. Personas que se mueven principalmente en efectivo y que están involucradas en actividades ilícitas. Y si pueden repetir ahorita el correo de denuncias, ahorita lo podemos poner en el chat. Y la última pregunta que tenemos aquí es
Bueno, preguntan por su opinión, doctor, sobre el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y según la estrategia que actualmente tiene el gobierno federal. Perdón, creo que tienen silencio el micrófono. Perdón, efectivo. La primera parte yo recomendaría mucho la lectura de la Evaluación Nacional de Riesgos que se publicó el año pasado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, está en la página de internet. Una de las vulnerabilidades de nuestro sistema es precisamente el flujo de efectivo. En algún momento yo dije pues, no, que tenían que prohibirse los billetes de 1,000 pesos y hubo una reacción muy fuerte en contra. Digamos, no quisiera mantener la propuesta, que sí creo que lo que tenemos que hacer es discutirla al menos. El tema con el recurso en efectivo, les decía, era que en temas de trata de personas o tráfico de drogas o tráfico de órganos, el dinero está en efectivo y se mete al sistema. ¿Y cómo lo detectamos? Lo detectamos con los pagos en efectivo. Por ejemplo, si se paga, no sé, una tarjeta de crédito no bancaria, o una tarjeta de crédito bancaria en efectivo, pues el banco nos lo tiene que reportar o la empresa nos lo tiene que avisar. Si se compra una obra de arte con una parte importante en efectivo, también se dará el aviso correspondiente. Si todo lo que se compra en materia de blindaje de autos o de incluso la adquisición de autos en efectivo, tendrá que avisar a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, evidentemente es mucho más complejo seguir la ruta del dinero en efectivo que en el ámbito del sistema financiero. Pero aún así hay debilidades. Y yo pienso que podemos generar inferencias para poder resolver casos. Pienso en Pemex Gate o amigos de Fox. Nunca se acreditó en esos casos históricos, emblemáticos, viejos, si ustedes quieren, del derecho electoral mexicano. Al final del día se terminó sancionando al PRI con 1,000 millones de pesos y al PAN con 540 millones de pesos, 580 millones, juntando el verde, por esta culpa en vigilando, ¿no? Por no haber ejercido su calidad de garantes. ¿Y cómo se pudo ver el dinero? O sea, a través del flujo de efectivo, es decir, a través de que el sistema financiero detectaba que 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que no tenían nada en común, que no eran parte del sindicato de Pemex, terminaban extrayendo el dinero en efectivo. Lo mismo lo tenemos hoy, o lo podemos detectar hoy en día. Digamos, estos son dos casos históricos digamos, de triunfo del Estado de Derecho respecto a la clase política, pero también lo tenemos hoy en día en diversos aspectos. Entonces, cuando hay demasiado flujo de efectivo, entonces ya es un mal indicador para la viabilidad del sistema. Ahora bien, ¿qué dice la Evaluación Nacional de Riesgo? Por ejemplo, Chile tiene casi 2,800 cuentas bancarias aperturadas por cada 1,000 adultos. Eso significa que un adulto tiene por lo menos 2 cuentas, estaría llegando a las 3 cuentas el promedio, ¿no? En México, por cada 1,000 adultos tenemos 1,019 cuentas, es decir, claro, mucha gente repite, evidentemente, sus cuentas bancarias, tienen muchas cuentas bancarias, pero eso significa que también tenemos muchas personas digamos, de población adulta que no tienen cuentas bancarias, que no creen en el sistema financiero o que simple y sencillamente no lo usan porque no tienen un sistema bancario a la mano. La idea del Banco del Bienestar es eso, construir cajeros en todo el país para que pueda haber un flujo de efectivo y que podamos bancarizar la economía. Yo creo que nuestro problema está ahí, en que nuestra economía no está bancarizada en una gran porción. Y por ello, pues, los casos de corrupción se generan particularmente a través de efectivo. La trata de personas, pues tiene un esquema similar. ¿Qué es lo que hacen en materia de trata? Traer mujeres extranjeras, sobre todo de Europa del Este, África subsahariana, perdón, América, Centro y Sudamérica, y el otro caso, otra tipología es niñas, básicamente niñas, porque también niños, de municipios pobres que son enamorados o enamoradas o son simple y sencillamente secuestrados para prostitución forzada. Pues yo creo que el tema de la trata es un tema que permite ver cómo está, porque además es el segundo
el segundo delito más importante o de mayores ganancias en el mundo. Se calcula 150 billones de dólares, nosotros diríamos 150,000 millones de dólares en ganancias vinculadas con la trata. Porque además el tema con la trata, la mayor tristeza es que al final del día un niño, una niña que son secuestrados en estas condiciones terminan siendo tratados varios años y después pueden sufrir casos de tráfico de órganos, etcétera. Y esa es finalmente creo que la gran batalla que hay que dar. Hay que combatir el clientelismo de este tipo de actividades de trata. Hay que cerrar los table dancing. No es un tema de moralidad o moralismo de mi parte o de conservadurismo de mi parte. Al contrario, es un tema de cómo defendemos los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas que son tratados en México y en otras partes del mundo. Y es un tema que además he platicado con personas de sectores conservadores mexicanos, México-norteamericanos y con sectores liberales México-norteamericanos. Y el tema es el mismo, a ver, es un tema que no tiene partido político, no tiene orientación política. El combate a la trata de personas es algo que tiene que ser universal, es de las cosas que nos tienen que unir como sociedad y como país. Veo algo ahí sobre empresas factureras. Sí, veo algo también sobre el lavado de dinero en la economía informal. Sí, tenemos 57% de economía informal en el año 2019, eso sin contar 2020 con la pandemia. Seguramente estos datos el INEGI los actualizará y lo tendremos más datos. Y el tema de las empresas fachada o factureras es un asunto estamos hablando de más de 254 mil millones de pesos que se pierden en factureras en el país. Tenemos empresas que ganaban 34 mil millones de pesos al año por este sistema de outsourcing. No tengo evidentemente nada contra el outsourcing, es muy importante, pero tiene que estar justificado, si me permiten la expresión. ¿Qué no se vale? Empresas fachada, ¿qué no se vale? Factureras, es decir, si tú ganas ingresos tienes que pagar impuestos, no vale deducirlos a partir de la compra de facturas con operaciones simuladas. Y 3, no se vale violar los derechos de los trabajadores, es decir, quitarle 15 días para que ya no tengan derecho a aguinaldo, para que no tengan antigüedad en sus trabajos, que les afecte en la solicitud de créditos ante el Infonavit, etcétera. Ese es el tipo el seguro social, ese es el tipo de cosas en donde tenemos que estar como muy atentos y no debemos de distraernos de lo realmente importante que significa, que es trabajar por las comunidades mexicanas en todas partes del mundo. Sobre el INDEP, ¿qué opino del INDEP? A ver, es público y notorio que yo fui alumno de Jaime Cárdenas, que fue mi jefe en el IFE, que fue mi director de tesis, que me hizo el favor de hacerme un par de prólogos y con quien tengo una amistad profunda. Evidentemente, pues hubo conflicto en forma de ver los temas en el INDEP, pero yo creo que lo importante es que sí se requiere que esta instancia pueda recuperar recursos para que ciertos sectores sociales no vivan las desigualdades históricas que tenemos en el país. Y en eso pues, yo insisto que coincido con el presidente López Obrador. Me parece que en un país de 60 millones de personas instaladas en algún régimen de pobreza, creo que lo más importante es que podamos generar políticas públicas que disminuyan esas desigualdades. Y una de ellas es el combate a la corrupción, porque al final del día lo que hace la corrupción es concentrar los poderes. Y dejan el poder, el dinero en un grupo. Y dejan poner un ejemplo. Un sujeto del sexenio pasado que tenía 150 millones de pesos en sus tarjetas, pagados en su tarjeta de American Express durante 5 años, perdón, es demasiado dinero. Y la esposa pagaba 150 millones, la verdad es que es demasiado dinero. Y ese dinero, el problema de ese dinero es que genera desigualdades en el campo, en el plano fáctico. Genera que las personas no tengan un buen sistema de seguridad, que no tengan un buen sistema de alumbrado público, que no tengamos buenos sistemas de monitoreo en materia de seguridad. Entonces, realmente la corrupción lo que hace es llevarse el dinero hacia un grupo en perjuicio de los demás. Y eso es algo en lo que tenemos que estar reflexionando. El juez
¿cómo se llama? El juez Fernando Silva señalaba que había un derecho fundamental de todo ser humano a vivir en un medio ambiente libre de corrupción. Yo creo definitivamente eso. Y eso tendrá que, en la medida en que eso se combate y se reduzca, pues podemos estar hablando de otras condiciones de vida y podemos hablar de otros elementos pues, para que la gente pueda seguir su plan de vida. Yo creo que la parte más triste de un país es cuando las sociedades que lo componen o la sociedad que lo compone no puede tener un plan de vida coherente a seguir en razón de que la corrupción o la delincuencia organizada o cualquier grupo delictivo se está poniendo. Yo les recomendaría mucho la lectura me gusta mucho Pinker, me gusta mucho Rosling, como autores recientes, contemporáneos, en donde hablan de las desigualdades. Y Rosling lo que nos dice es, a ver, no se trata de países ricos y pobres. En todos los países hay ricos y pobres. Lo que se trata es ver qué porcentaje de tu población se ha podido desarrollar. México es la 13ª economía del mundo. La verdad es que somos una nación que estamos metidos en estas dinámicas de desarrollo, de generación de políticas públicas en materia de combate al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo, a la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero también tenemos que reconocer que tenemos una muy buena parte de nuestra población que se encuentra en los deciles más bajos de la estructura económica y que no solamente eso, sino que puede no tener, no sé, digamos, el ejemplo de Rosling es, evidentemente, pues no hay agua potable en sus casas, evidentemente cocinan con madera, evidentemente no tienen zapatos, evidentemente no tienen forma de transporte más que caminar, y tenemos una parte muy importante de la población en ese bloque, a nivel global y a nivel México. Estamos hablando de 2.000 millones a nivel de personas a nivel global. Y la idea es ir avanzando hacia un modelo en donde todas las personas, o un grupo mayoritario de personas puede avanzar a una clase media que tenga oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Creo que esto es finalmente pues, el enfoque que debe tener un gobierno de izquierda, que es cómo combatimos la corrupción y cómo desincentivamos y generamos políticas públicas que permitan el incremento el reducir las desigualdades sociales y el incremento de los niveles de vida de los más bajos deciles de la población. Pero bueno, yo ya me tardé, ya me desvié, perdón, porque les ofrezco una disculpa, ya empecé a hablar de otras cosas, pero bueno, pues muchas gracias. También me quería desquitar de haber llegado tarde con ustedes. No se preocupe, doctor, muchísimas gracias. Y le doy la palabra al maestro Carlos Garza, si nos quiere también dar.